Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, nuevamente estamos para continuar y básicamente pues hoy terminamos el estudio del libro de Daniel. Hace ya algunas semanas, meses que empezamos capítulo 1 y luego estamos llegando hoy al capítulo 12. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y para qué hemos estado estudiando el libro de Daniel? ¿Solo para conocer las profecías que se dieron ahí, para conocer hechos históricos que ya han sucedido, unas profecías que cuando Daniel las escribió, pues se iban a cumplir quizás 200 años después, pero otros aspectos que se van a cumplir hasta el final de los tiempos, hasta cuando el Señor Jesucristo regrese? ¿Y será únicamente para tener ese conocimiento intelectual? Pues no, porque durante esta travesía, a la par que vamos estudiando el contenido del libro para su momento y para otros tiempos, también los distintos predicadores nos han invitado a reflexionar sobre aspectos para nuestra vida práctica, para nuestra vida diaria. Así que esta mañana estamos terminando y esperemos al final hacer una pequeña reflexión en estos aspectos que involucra nuestra vida de servicio a Dios. Yo lo voy a invitar que por favor usted mantenga ahí su Biblia frente a sus ojos y que conforme vamos leyendo los distintos versículos, usted los lea y vaya comparándolo con la explicación que vamos dando del significado de varios de estos versículos. Por supuesto, esta no ha sido una tarea sencilla, porque cuando uno estudia estos textos, uno se encuentra con autores que dan una tendencia, otros otra tendencia, unos dicen este es el significado, otros este es el otro, y pues nos toca ir buscando cuál es el que nosotros vamos a compartir, o en ocasiones pues más de uno. Daniel capítulo 12 concluye la visión que empieza en el capítulo 10, o sea que aquí estamos en la última sección. El capítulo 10 lo empezó explicando Fabio, el 11 lo explicó Omar y ahora pues llegamos al 12, que es donde se cierra toda esta sección. Recordarán que en el capítulo 10 al inicio se nos dice que en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltesazar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. Más adelante en el versículo 12 del capítulo 10, dice Daniel, y me dijo, refiriéndose al ángel, Daniel, no temas porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Daniel estaba inquiriendo, buscando de Dios qué era lo que venía para el pueblo de Israel. Y dice que también Daniel se había humillado delante de la presencia de Dios y por esa razón le dice el ángel, he venido a causa de tus palabras. En el 14 siempre del capítulo 10 le dice el ángel, he venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días, para mucho tiempo adelante. La revelación del fin que recibe Daniel va desde el futuro cercano a él. Él estaba en el imperio medo-persa y vamos a encontrar que hay revelación respecto al imperio que conquista esa región después, que es el imperio griego. Y ahí pues estuvimos aprendiendo un poco de las distintas facciones en que se dio el imperio y básicamente vimos 2, la del norte de Israel, la del sur de Israel, la de los Seleucidas, la de los Ptolomeos. Y pues nos explicaba tanto Fabio como Omar todo lo que esto implicaba. Vimos a un personaje horrible que fue Antíoco Epifanes IV, ¿verdad? Y su acción en el tiempo de persecución allá para los judíos y cuando invade el templo y hace ese sacrificio abominable en el lugar santísimo. Bueno, así que estamos recibiendo aquí de parte del ángel la información que llega hasta el tiempo final. La semana pasada todavía vimos a ese personaje nefasto llamado el Anticristo y concluirá para nosotros en un futuro todo esto hasta la venida del Señor Jesucristo a reinar. Así que ahora sí empecemos con el capítulo 12.
El versículo 1 dice, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. En pocas palabras, se le está indicando a Daniel, hay un tiempo todavía futuro, un tiempo sumamente difícil para el pueblo de Israel. Pero en aquel tiempo, agrega, tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. En aquel tiempo, y repito, es aquel tiempo que está en el 11:40, ese tiempo final futuro, tanto para Daniel como futuro para nosotros. Dice que se levantará Miguel, el gran príncipe, que está del lado de los hijos de tu pueblo. Miguel es un ángel de alta jerarquía, como lo designa Judas cuando dice el arcángel, sí, un ángel de alta jerarquía, que su función ha sido cuidar y proteger al pueblo de Israel. Lo vemos en el capítulo 10:13, cuando un ángel se refiere a Miguel, dice, pero aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, es un ángel de alta jerarquía, vino para ayudarme, le decía el ángel a Daniel. En el 21, el mismo ángel está diciendo a Daniel, ninguno hay que me apoye contra estos, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. He ahí la relación de Miguel con el pueblo de Israel. Y también lo volvemos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7, donde se nos dice que estalló entonces una gran guerra en el cielo, y aquí aparece, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y lo derrotaron. Así que este Miguel que está aquí es un ángel que ha sido asignado por Dios para cuidar y apoyar al pueblo de Israel. ¿Qué dice el versículo 1? Dice que será un tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. El pueblo de Israel ha sufrido persecución a través de toda la historia, la invasión del pueblo asirio, la invasión luego de los babilonios. Ya cuando el imperio romano destruía totalmente Jerusalén, los judíos esparcidos por toda la tierra, ha sido duro, pero todavía no es ese lo que dice acá, ese tiempo de angustia todavía es futuro. Jesucristo se refirió al mismo cuando dijo en Mateo 24, versículo 21, dijo, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Algunos tratan de decir que esto se cumplió en el año 70, pero no es así. Esto está pendiente de cumplirse en el tiempo final. En aquel tiempo, dice el pasaje, tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro. Tu pueblo, obviamente está hablando con Daniel, se refiere al pueblo de Israel. Han habido autores que han buscado decir que está hablando acerca de la iglesia, pero recuérdese, la iglesia en el tiempo del Antiguo Testamento era un misterio, se dio a conocer hasta que Jesucristo viene. Así que el pasaje está hablando específicamente del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué no aparece la iglesia en el relato? Bueno, creemos que es por lo que dice 1 Tesalonicenses 4, porque la iglesia no va a estar en ese tiempo final. ¿Por qué? Porque ha sido arrebatada. Antes de que llegue el tiempo de la tribulación, la iglesia es quitada del mundo e inicia este tiempo con no creyentes y los judíos que hay ahí, y ahí van a haber conversiones, pero la iglesia, nosotros, si estamos vivos para ese momento, seremos arrebatados y los que ya han muerto en el Señor serán resucitados. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en ese tiempo final futuro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Y es interesante, los comentaristas dicen, este es uno de los pasajes donde de una manera muy clara se está hablando de una resurrección futura de los muertos. No es el único, hay otros pasajes que hablan de esto, pero este lo dice de una manera bien clara. Dice, muchos serán, y va a decir que unos para un objetivo y otros para otro. El ángel acá no está indicando tiempos específicos, y los autores consideran que son dos tiempos. Vamos a ver, unos van a resucitar y otros resucitan para algo bueno y otros para otra cosa. Ahorita la explico. Los judíos, en el tiempo de la tribulación, va a haber una buena cantidad de judíos que van a creer en el Señor Jesús, y también habrá no judíos que van a creer en Jesús en el tiempo de la tribulación.
Y durante ese tiempo, por su testimonio, por el hecho de haber creído en Cristo, van a morir. Ahora, todos esos creyentes, tanto judíos como no judíos, son estos que describe aquí el versículo. Dice que van a resucitar. ¿Cuándo va a ser esa resurrección? Precisamente cuando Jesucristo regrese antes del milenio. Y estos que resucitan entran con Él al milenio a reinar durante ese tiempo. Magui, el doctor Vernon Magui, a través de la Biblia, el autor de ese programa, y otros estudiosos agregan que aquí en esta resurrección que estamos viendo aquí en Daniel, también van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento. Pues Abraham, Moisés y todos los que creyeron en el Señor también resucitarán aquí junto con estos. Bueno, esta es una de las posturas que hay dentro de la literatura. Los otros que se nos dice que van a resucitar, estos no resucitan junto con los que eran creyentes, sino que vamos a encontrar que en Apocalipsis capítulo 20, entre el 11 y el 15, se nos describe esta escena. Esto es cuando termina el milenio y hay una resurrección, pero una resurrección para juicio. Apocalipsis versículo 15 del capítulo 20 dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que esta resurrección que aparece aquí, una es para creyentes. Cuando termina la tribulación, viene Jesucristo, hay una resurrección y obviamente para algo bueno, pero al final del milenio hay otra resurrección de los que no creyeron en Cristo para juicio y perdición eterna. Versículo 3. Los entendidos, dice, resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. A veces cuesta entender estos versículos, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, ¿quiénes son los entendidos? Se nos dice que los entendidos son aquellos que van a creer en el tiempo de la tribulación. Principalmente nos está hablando de judíos, pero también hay creyentes que no son judíos en ese tiempo. Hay algunos autores, hemos estado estudiando con uno de los grupos de la iglesia el libro de Apocalipsis. Y hay algunos autores que consideran que la cantidad de conversiones de gente que cree en Cristo en la tribulación va a ser una cantidad enorme. Aún así, mucho más enorme va a ser la cantidad de los que van a rechazar al Señor Jesús. Pero van a haber multitudes de convertidos en ese tiempo de la tribulación. Se nos dice que estos entendidos enseñan justicia. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, lo que se entiende aquí es que estos que creen en Cristo en el tiempo final de la gran tribulación, de la tribulación, son los que enseñan justicia, o sea, comparten las buenas nuevas de salvación a los demás. En Apocalipsis se nos dice que van a haber 144,000 testigos de origen judío que van a ser los que van a compartir el evangelio. Se nos habla de dos discípulos, dos hombres que surgen en ese tiempo final para compartir el evangelio, y se puede ver a una escala mundial. Y también se nos habla de un ángel, eso no lo hemos visto hasta Apocalipsis, que también comparte el evangelio. Pero no solo ellos, sino también estos que se han convertido comparten el evangelio, y hablamos en el tiempo final. Versículo 4. Pero tú, oh Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Les soy sincero, hermanos, este pasaje me costó, ¿verdad? Y tener que buscar leyendo qué quiere decir con esto. Bueno, he aquí la explicación. Cuando dice cierra, sella, dice cierra, preserva las palabras. Eso quiere decir preserva las palabras, y con lo del sello quiere decir y autentica o certifica que su contenido es lo que recibiste de Dios y que se cumplirá. Eso es lo que quiere decir el pasaje. ¿Ok? Esto que está recibiendo Daniel va a estar escrito, queda sellado, queda autenticado de que es palabra de Dios, y lo que está ahí se va a cumplir. Muchos, dice el versículo, correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el futuro muchos buscarán entender la profecía, principalmente cuando más cerca se esté del fin. Y lo que se ha experimentado, por lo menos en el siglo pasado, el siglo XX a este, es que precisamente ha habido
una intensificación de estudio de la información de los tiempos finales, de la profecía. Hay autores, por ejemplo, uno de apellido Young, él dice que van a buscar entenderla, pero no la van a entender. Pero otro autor, que es el doctor Thomas Constable, él dice que sí, van a haber muchos que van a entender la profecía, al menos mejor que Daniel, y da una razón, porque dice que tenemos ya conocimiento de cosas que ya pasaron, como lo que vimos en el capítulo 11. Eso no lo conocía Daniel, para él era un futuro, para nosotros es tiempo pasado. Lo que pasó con Antíoco Epifanes y los Seleucidas y los Ptolomeos y todo lo demás que nos enseñaba Omar, ya lo conocemos, decimos, lo que se predijo sucedió, entonces eso nos da certeza, pero también tenemos más información hoy. Yo diría, para complementar las dos posturas, que aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar las cosas de Dios, van entendiendo la palabra, pero aquel que está en una actitud de rechazar todo lo que es de Dios, obviamente no lo va a entender. Versículos 5 y 6. Yo, Daniel, miré, y he aquí que dos estaban de pie, uno de este lado en la orilla del río, y el otro lado, y el otro al otro lado de la orilla del río. Si ustedes se recordarán, en el capítulo 10 se nos dice que estaba Daniel en el río Tigris, ¿verdad? En la zona donde hoy es Irak, tenemos el río Tigris de un lado y el Éufrates del otro. Pues Babilonia estaba donde está el Éufrates, así que Daniel se había movilizado y estaba en el río Tigris. Y entonces dice el versículo 6, entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? O como dice la Nueva Biblia de las Américas, ¿para cuándo será el fin? La pregunta no va encaminada en cuanto a la fecha, sino en cuanto a la duración de ese periodo del fin. Y entendemos esto porque en la respuesta que le va a dar este varón que tiene vestido de lino, ahí está incluida precisamente el tema de la duración. Dice, escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos. Y aquí viene la respuesta. Ese tiempo, el fin, será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Para nosotros hoy día, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, ya vamos a ver. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. El hombre vestido de lino, nos enseñaban en el capítulo 10 que se considera que era Jesucristo en una fase preencarnada que está presente aquí en esta escena, y él es el que entonces le está dando esta información a Daniel. Dice que al levantar sus dos manos está haciendo un énfasis en la veracidad, en la veracidad de lo que le va a decir a Daniel. O sea, el tiempo que le va a dar, ese es un tiempo real. Dice que va a durar este tiempo espantoso, asombroso, fantástico, como quieran llamarlo, va a ser un tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, un tiempo se refiere a un año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. En total, el tiempo que va a durar, la parte más difícil, va a ser 3 años y medio. En Daniel capítulo 9 se nos habló del panorama de 70 semanas, cuando le dice el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel, para que se termine la historia, por así decirlo. Le habla de 69 semanas que se cuentan a partir de la orden que se da para que puedan los judíos regresar a Jerusalén y restaurarla y restaurar el templo, hasta, dice, antes de la muerte del Mesías príncipe. Históricamente todo eso se puede comprobar que así sucedió, pero habla de 69 semanas y nos deja una semana pendiente. Esa semana pendiente, creemos nosotros, es la que describe ese tiempo final que le llamamos tribulación, y la segunda mitad de esa semana, 3 años y medio, es la gran tribulación. Bueno, si tiene inquietudes, pues después podemos platicar, nos escriben y buscamos ampliar la información. Esta expresión de tiempo, tiempos y medio tiempo, en Daniel 7:25 es la referencia en cuanto al tiempo que el anticristo va a hacer de las suyas en ese tiempo final. También este tipo de expresión aparece en Apocalipsis 12:14,
que es el tiempo en donde hay persecución sobre Israel, pero se nos dice que va a estar protegido en una zona del desierto. Y está usando esta expresión de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 13:5 se expresa de otra manera. Aquí dice que son 42 meses. Este tiempo de 42 meses es el que se le da a la bestia autoridad para actuar, o sea, al anticristo. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que en esa última semana de años, los primeros 3.5, vamos a decir que serán de relativa paz, está tomando auge el anticristo, va ganando posiciones políticas, está la religión mundial, se habla de la Babilonia como una ciudad real donde va a tener un sistema religioso, un sistema político, y junto con el anticristo van caminando en ese proceso, pero a la mitad es cuando se nos dice que sucede la abominación desoladora, cuando el anticristo se presenta en Jerusalén, entra al templo y busca que él sea adorado como Dios, y es la abominación desoladora que Jesús menciona en capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Ahora, estos 42 meses, si ustedes los pasan a días, son 1260 días. En pocas palabras, 3 años y medio es lo mismo que 42 meses y es lo mismo que 1260 días, la segunda parte de la semana de la tribulación. Todas estas cosas se cumplirán, dice el versículo, cuando acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. ¿Qué quiere decir? Esto es cuando el poder del pueblo judío sea destrozado por el anticristo, y entonces van a abrir sus ojos y corazones en la búsqueda de la ayuda del Señor. Versículo 8. Y aquí en este versículo, pues yo me identifiqué bastante. Porque dice Daniel, yo escuché, pero no entendí. Y entonces le dije, Señor, yo tampoco, ¿verdad? Porque pues estudiar esto requiere esfuerzo. Y digo, si Daniel, con lo que hemos visto que era un hombre de oración, de íntima relación con el Señor, le costaba entender algunas de estas cosas, pues no me preocupo que a mí también me cueste, y a mí me cuesta, a ti te cuesta, a él le cuesta, a ellos y ellas, nosotros, toda la conjugación nos cuesta, pero por eso seguimos estudiando. Y dice, no entendí, dice Daniel, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? En pocas palabras le está diciendo, explícame más. ¿Y cuál es la respuesta? El ángel le dice, o el varón con el que está hablando, le dice, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se le entrega esta visión a Daniel. Algunas cosas él, digamos que más o menos las entiende. Se recuerdan en el capítulo 8, termina diciéndonos que hasta quedó agotado de todo esto que estaba aprendiendo y viendo. Aquí nos dice, no estoy entendiendo del todo, ¿verdad? Porque se imagina los tiempos y la mitad del tiempo y qué va a pasar, le costaba entenderlo. Bueno, lo podríamos poner en estas palabras. Estas cosas están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. O sea, ahora no es tiempo para que las entiendas, será más adelante. Y posiblemente Daniel no logró entender la totalidad de la visión que recibió, pero está escrita y nosotros ahora hemos ido entendiendo más de lo que está en este libro. Versículo 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. ¿Qué quiere decir esto? En este tiempo final, en este tiempo como no ha habido anteriormente de gran persecución y tribulación, podemos decir que ante las dificultades que vendrán, especialmente para los judíos, pero también para los no judíos convertidos que creen en el Señor, pues todo este tiempo de dificultad va a causar que la gente busque una respuesta. Y entonces por eso es que muchos van a creer en Jesucristo y van a experimentar limpieza espiritual. Eso es lo que dice aquí. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Son los que van a creer en ese tiempo de la gran tribulación. Pero dice que los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Eso quiere decir, los malvados ni se darán cuenta y seguirán su maldad. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3:13, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando
y siendo engañados. El doctor Thomas Constable, maestro en el Seminario Teológico de Dallas, dice que una persona sabia es aquella que vive a la luz de la revelación divina, a la luz de la palabra. Y una persona necia es aquella que ignora el contenido de la palabra. Queremos ser sabios, tenemos que vivir a la luz de la palabra. Y ahora, pues vamos a ver algo de números. Este mismo doctor Constable, cuando aborda estos versículos, él dice, esta parte de los números es difícil de comprender. Y yo me pongo primero en la lista, dice, de cómo entenderlos, cómo interpretarlos. Hay varias opciones que algunos presentan. Vamos a ver. Dice el versículo 11, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Cuánto les dije yo que eran 3 años y medio? 1260 días. Pero aquí habla de 1290 días. Hay 30 días más. Y luego el versículo 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. O sea, al versículo anterior le está agregando 45 días más. O sea, 1260, 1290, 1335. ¿Cómo entendemos? Bueno, miren, algún autor por ahí dice que eso de los 1290 días se explica porque 30 días antes de que sea la abominación desoladora, o sea, la mitad de la semana, de esta semana 70 de Daniel, pues 30 días antes el anticristo avisa que va a hacer esta avería que va a hacer. Bueno, difícil de sostener esa postura, pero pues ahí existe. Yo les voy a compartir la que encontré con el doctor Evis Carballosa en su comentario del libro de Daniel como una explicación para estos tiempos. Solo voy a repasar esto. En el versículo 7 se le indicó a Daniel que el tiempo final, o sea, la tribulación para Israel, sería de 1260 días, o sea, tiempos y mitad de un tiempo. Ahora, en estos versículos ustedes van a ver que se habla de 1290 días, o sea, 30 días más. Según Carballosa, es que cuando Jesucristo viene aquí, o sea, está la semana 70, aquí termina, viene Jesucristo, regresa, entonces dice que van a haber 30 días adicionales en los que va a estar dándose lo que aparece en Mateo 25, 31 a 46, donde está él con las ovejas y los cabros y está cabritos y está haciendo un periodo de juicio. Y entonces son esos 30 días. Y explica este mismo autor, Evis, que luego hay 45 días más, o sea, viene Jesucristo, 30 días donde hay un periodo de juicio, y luego aquí 45 más, y dice que en estos 45 es un tiempo de preparativos, ¿ya?, para la inauguración del reino milenial. Ahora, esto lo presenta Evis Carballosa, un evangélico conservador, pero hay algunos que dicen que no se logra entender qué quiere decir o dan otras explicaciones. No se preocupe. Recuérdese que dice el versículo 8, yo escuché, pero no entendí. Ahora, no quiere decir que ahí me quedo, voy a seguir estudiando y leyendo, pero yo diría que le pongamos atención, aparte de lo que ya hemos visto aquí, al último versículo, que es con el que quiero que platiquemos un poquito sobre las implicaciones para nuestra vida. Versículo 13. Dice así, pero tú, le dice a Daniel, continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel con alrededor de 85 años y le dice, pero tú continúa hasta el fin, continúa viviendo hasta el fin de tus días. Y después, ¿qué va a pasar? Dice, descansarás. ¿Qué quiere decir descansarás? Quiere decir que morirá, ¿me explico? O dormirá, si usamos la terminología que aparece ahí en Tesalonicenses. Pero sigue viviendo hasta que llegue el momento de tu muerte. Pero miren qué fabuloso, es que si nosotros tenemos esto y lo aplicamos a nosotros, es muy buenas noticias. Y le dice, y al final, ¿de qué le ha estado hablando Dios, dándole las visiones y todo eso en todo el libro? Pues del tiempo final. Y dice,
Y al final de esta profecía, en los tiempos finales de esta profecía, el tiempo final, volverás a la vida y recibirás de Dios tu recompensa. Yo cuando leí eso dije, ok, como creyente puedo tener la certeza de que hay un futuro promisorio. Así que me puedo hacer la pregunta, Daniel tiene esa promesa ahí en el versículo 13. ¿Y qué de mí en cuanto al final de los tiempos? Haber estudiado a Daniel es solo para saber, bueno, sí, Nabucodonosor, los 4 reinos, que los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, y luego nos explica más un poco de los griegos y todo, y luego el anticristo, muy bien, sí, eso se va a cumplir, hay una certeza, esa profecía que está sellada. Sin embargo, ¿y qué implica para mí? Bueno, algo que pude ver en este pasaje fue que los creyentes de la gran tribulación van a compartir a Cristo, como la misma orden que Jesús nos dejó de hacer discípulos por todo el mundo, y para ser discípulos tenemos que compartir del Señor. Así que, ¿qué implica esto para mí? Que hay una tarea que yo todavía tengo que seguir haciendo. Mire, he dicho más de una vez, la única razón por la que el Señor nos dejó aquí no es para que nos reunamos como iglesia, para que alabemos, para que adoremos, ¿verdad? O sea, es parte de lo que hacemos, pero estamos aquí para compartir las buenas nuevas, para ser testigos. Empezó allá en Jerusalén, pero ahora se abarca para todo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Es fácil o difícil? Bueno, creo que para algunos compartir el Evangelio, diría, es fácil, ¿verdad? Por lo menos es la impresión que yo he tenido de nuestro amigo hermano Ismael, donde él puede comparte el Evangelio. Yo no tengo esa cualidad. Yo tengo que hacer un esfuerzo por compartirlo. Viendo aquí al grupo hoy, a uno de los chicos Delgado que estaba aquí al frente, me hizo viajar a mi tiempo cuando conozco al Señor Jesús a los 17 años. Fue cuando creí en Cristo. Y ahí empezó la historia, por lo menos la historia de mi vida. Al poco tiempo estaba en un grupo musical tocando el bajo, como el que estaba acá, porque llegué a un ensayo, me invitan a ese grupo, que era un grupo evangelístico, y llegué a un ensayo, me pasaron todas las canciones, no se me quedaron. El fin de semana estábamos en San Marcos, íbamos a iglesias y luego a institutos públicos a compartir el Evangelio, y empiezo mi vida cristiana relacionada con compartir el Evangelio. Y a través de los años he tenido la oportunidad de hacerlo, y a mí me cuesta hacerlo. Pero como es la orden, ¿qué le queda a uno? Obedecerlo. Trajo a mi memoria este tiempo pensar, hace unos años mis exalumnos de universidad me hicieron un homenaje en un hotel, y entonces me dicen que diga unas palabras. ¿Qué voy a decir? Yo les comparto. Ya se los había compartido en las clases, esa vez les volví a compartir el Evangelio. Me recuerdo que hace unos 2-3 años antes de la pandemia, en un desayuno de la familia del lado de mi papá, y yo salgo del restaurante a hacer algo, y dicen, ¿qué tenés que hablar? Me dicen, ahí llego, está en una mesona toda la familia. Yo no, como siempre ando fuera de contexto, cada uno estaba diciendo palabras por la Navidad, porque era un desayuno navideño. Yo no entendí, yo llegué y prediqué el Evangelio, ¿verdad? Ya después me dijeron, ¿qué me importa? Lo importante es que les compartí el Evangelio. Y esta mañana estaba desayunando en un restaurante, y se acerca una de las señoritas, las hostess o las que lo reciben a uno, me saluda y todo. Y yo estaba leyendo, viendo los últimos detalles, y entonces ya había yo dicho, bueno, sí, lo que tengo que hacer es compartir el Evangelio. Estaba ahí reflexionando en eso, y entonces de pronto aquella voz que dice, decirle algo. No, pero es que ella anda trabajando, ¿no? Decirle algo. No, pero el Señor, ¿verdad? Y entonces le expreso invitación para que conozca al Señor Jesús en medio de un restaurante. Es que esa, entiendo yo, es nuestra tarea. Ya sea que a usted le sea fácil o le sea difícil. Piense, los no creyentes, porque hablé de nosotros los creyentes. ¿Qué pasa con los no creyentes? El futuro para ellos es espantoso. Ese tiempo que nos habla va a ser algo horrible. Y llegar al lago de fuego y a la perdición eterna. Ahora, ¿cuándo es la segunda venida? Porque eso es lo que muchos quieren saber. ¿Cuándo regresa el Señor? Mire, la fecha de su regreso
público, mundial, no se puede saber. Pero le puedo decir yo algo. Sabe que para una persona, podríamos decir metafóricamente, para un no creyente, ¿sabe cuándo es el regreso del Señor? Cuando se muere. ¿Sabe por qué? Porque si una persona no tiene a Cristo y se muere ahí automáticamente se va hasta la resurrección de los muertos para condenación. O sea, para él, la segunda venida es el día que muere. Y la única oportunidad que tiene de conocer al Señor es en este periodo corto de tiempo de vida que tiene. Usted y yo tenemos amigos, parientes, conocidos que no tienen a Cristo. Si ellos no tienen el momento de creer en Cristo como su Señor y Salvador personal, se pierden eternamente. Mi papá no era creyente, le compartí el Evangelio, le llevé a Ismael Morales, le llevé a Mario Guillén, cuánta oportunidad le fui a compartir un día que lo iban a operar, le fui a compartir el Evangelio porque era una operación. Me dijo, no hay nada, después me dijo, pero nada, ahí me entero, si me muero, ahí voy a saber si hay algo. Imagínense qué dureza de corazón. Un pastor que visitó a mi papá en sus últimos momentos nos dijo que ya estaba con problema de demencia, que cree que hizo una decisión. No lo sé. Lo mismo fue con mi suegro, un hombre duro, y al final el mismo pastor lo fue a ver porque se murieron como con un año de diferencia. Y dice que asintió entregarle su vida a Cristo, pero no lo sabemos. Usted tiene amigos, parientes y todo, que están muriendo. Y piense que usted puede ser el medio para compartir el Evangelio. Esta mañana me acordé de mis hermanos mayores. Uno vive en Venezuela, otro en Estados Unidos y otro no lo veo. Nos tuvimos por Zoom y pienso y digo, ¿tienen a Cristo o no? Creo que no. ¿Y cómo hago para compartirles el Evangelio? Y me empieza a subir una inquietud. Y en ese momento vino a mi mente, ¿qué es lo primero que puedo hacer por ellos? Orar. Así que oré por mis hermanos para que el Señor les dé la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Puede ser por mi medio o por otro medio. El Señor Jesús, cuando hacía su oración en Juan 17, dijo, y no te pido solo por estos mis discípulos, sino te pido por los que van a creer por medio del testimonio de ellos. Y en Hechos capítulo 4, 29 se nos dice que los discípulos oraron y le dijeron, Señor, mira las amenazas de los de afuera. Permítenos que con denuedo anunciemos, hablemos tu palabra. Así que hay una tarea pendiente para nosotros, seguir compartiendo el Evangelio, pero el día que mueran sus amigos y parientes, allá en el velorio, y usted ya no puede hacer nada. Aproveche la oportunidad para ver cómo usted hace para que les llegue el Evangelio. Como mínimo, ore por ellos, ore para que Dios les dé una oportunidad. Y ojalá que entonces el último versículo de Daniel pueda ser una realidad para otros y para nosotros. Sigamos viviendo nuestra vida hasta que muramos, porque allá resucitaremos y recibiremos una recompensa. Los invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este libro de Daniel. Hemos avanzado del capítulo 1 al 12. Hay áreas que son muy claras, otras que nos ha costado entenderlas, digerirlas, pero en todo momento hemos podido ir aprendiendo para nuestra vida. Y al final, pues llegamos a la conclusión que lo que nos toca a nosotros es compartir las verdades de tu palabra con todos aquellos que no conocen al Señor Jesús. Y te pedimos por todos aquellos que han de creer, por el testimonio que nosotros hemos de darles a unos y a otros, y que toque sus corazones para que puedan conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal, y entonces tener vida eterna y poder disfrutar de esa vida eterna a tu lado por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.